8 rehenes han sido liberados hoy por el grupo islamista Hamás. Además, dicen estar dispuestos el grupo terrorista Hamás a prolongar la tregua con Israel. Israel, por su lado, excarcela a 30 presos palestinos hoy. Entre los rehenes liberados, más de un mes después de haber sido secuestrados, se encuentran algunos latinoamericanos. Los detalles en un instante. Mi nombre es Carolina Chimoy y esto es DW Noticias. Estos son nuestros titulares. Más rehenes israelíes liberados por Hamás. La liberación de 8 rehenes hoy día alimenta las esperanzas sobre una posible extensión del alto el fuego. Al mismo tiempo, horas antes, 4 israelíes murieron en un ataque terrorista en Jerusalén. Hamás reivindicó el ataque. Y Henry Kissinger fallece a los 100 años de edad, exministro de Exteriores de Estados Unidos, ganador del Premio Nobel de la Paz, controvertido político en América Latina. Hablamos con quien desclasificó los documentos en Estados Unidos. El ejército israelí ha confirmado que Hamás ha liberado a otros 6 rehenes hoy día y que ya se encuentran en territorio israelí. Poco antes había liberado ya a 2 mujeres retenidas. Son momentos conmovedores. Este, por ejemplo, es el momento en que la rehén Mia Shem se reúne con su familia. La liberación de los 8 rehenes hoy aumenta las esperanzas de que el alto el fuego entre Israel y Hamás pueda prorrogarse por un 8º día. Al mismo tiempo, las autoridades israelíes han cumplido con el acuerdo y han liberado a 30 presos palestinos durante esta, la 7ª jornada de tregua entre Israel y el grupo islamista Hamás. Y anteriormente conectábamos con nuestra enviada especial Jenny Pérez, quien está en Jerusalén. Ella nos dio más detalles sobre estas historias que pudo conocer respecto a la liberación de las personas. Hola Carolina, entre todas las historias de los rehenes israelíes, la historia de Miriam Shem, de 21 años, quedará inscrita en la memoria colectiva de Israel. Fue la primera prueba de vida en un video perfectamente escenificado y grabado por Hamás. Aparecía ella con su brazo lesionado y también pidiendo a Israel por su liberación. Hace poco hablaba recién su tía diciendo que la herida de su brazo había sido maltratada y que tenía que entonces ser operada de emergencia. Mia Shem es ciudadana israelí-francesa, además es nieta de un ciudadano chileno y fue secuestrada el día de la masacre, el 7 de octubre, el día de los sangrientos atentados de Hamás, desde ese festival de música electrónica en el sur de Israel. Junto a Mia fue también liberada Amit Zousana, de 40 años, y otros 6 rehenes que ya están en territorio israelí. Qatar comunicó que Israel y Hamás además acordaron extender el acuerdo original por otros 10 rehenes israelíes a cambio de una treintena de presos palestinos al final de esta jornada. Jenny, también vimos que hoy sucedió ese ataque terrorista en Jerusalén, donde estás tú. ¿Qué consecuencias tiene ese atentado para las discusiones sobre la tregua y una posible extensión de la misma? Todavía muy temprano decirlo, Carolina, es el gran deseo en ambas partes, principalmente en la población civil que sufre las consecuencias de esta guerra. Esta mañana el atentado fue de gran envergadura. El atentado lo cometían milicianos de Hamás contra civiles que esperaban allí en una parada de bus. 3 muertos, 6 heridos, 3 graves, y uno de ellos acaba de fallecer en uno de los hospitales de Israel. Se conoce también que los 3 perpetradores pertenecían a Jerusalén del Este y al menos uno de ellos había estado de prisionero en una cárcel de Israel, lo que mete naturalmente presión a un delicado y complejo proceso de canje, ¿no? Porque precisamente los rehenes israelíes son intercambiados por presos palestinos provenientes de Cisjordania o de Jerusalén del Este. Aunque el gobierno de Israel aseguró que el atentado terrorista de hoy día aquí en Jerusalén demuestra que hay que eliminar a Hamás a toda costa, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, hoy día de visita en Israel, ponía bordes al apoyo de los Estados Unidos en la guerra de Israel y Hamás. Decía que todo lo que había sucedido en el norte de la Franja de Gaza, la pérdida masiva de vidas, los desplazamientos, no podía repetirse en el sur. Jenny Pérez, muchísimas gracias por esta conexión hacia Jerusalén. Gracias.
Y esto sucede tan solo horas después de que 4 personas fallecieran y 6 resultaran heridas a raíz de un atentado en Jerusalén. El grupo terrorista islamista Hamás ha reivindicado la acción. El gobierno israelí informó que los sospechosos de origen palestino fueron abatidos en el lugar de los hechos por 2 policías fuera de servicio y por un civil armado. Imágenes capturadas por una cámara de seguridad. 2 atacantes salen de un auto y disparan contra la multitud. Según la policía israelí, 2 hermanos palestinos de Jerusalén Este perpetraron el tiroteo, armados con un rifle M16 y una pistola. El grupo terrorista Hamás reivindicó el ataque, argumentando que se trata de una respuesta a las víctimas civiles de Gaza. Cientos de personas asistieron al funeral de un rabino que falleció en el ataque. Soy sobrino del hombre que Hamás mató. No tengo palabras. El atentado de Hamás no ha perturbado, al menos inmediatamente, la frágil tregua que detuvo la ofensiva militar israelí en Gaza. Pero el primer ministro israelí defendió que el ataque demuestra que la operación debe continuar. Me he reunido con el secretario de Estado de Estados Unidos pocos momentos después de que asesinos de Hamás matasen a israelíes aquí, en Jerusalén. Este es el mismo Hamás que perpetró la terrible masacre el 7 de octubre. El mismo Hamás que intenta matarnos en todo el mundo. Y le he dicho que nos hemos jurado, yo he jurado que jamás será erradicado. Nada nos detendrá. Blinken también se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas en Ramallah. En el centro de Tel Aviv, en lo que ahora se conoce como la Plaza de los Rehenes, las familias siguen reclamando la liberación de sus seres queridos. Los mediadores intentan conseguir más acuerdos para que los rehenes que permanecen capturados sean liberados y para que más ayuda humanitaria pueda llegar a los civiles en Gaza. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken también se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su gabinete de guerra durante su tercer viaje a Oriente Medio desde los atentados terroristas de Hamás. En declaraciones posteriores a la prensa, Blinken afirmó que Israel tiene derecho a defenderse de Hamás, pero también añadió que deben hacerse esfuerzos para proteger a los civiles. La forma en que Israel se defiende importa. Es imperativo que Israel actúe de acuerdo con el derecho internacional humanitario y las leyes de la guerra, incluso cuando se enfrenta a un grupo terrorista que no respeta ninguna de las dos. En mis reuniones de hoy con el primer ministro he dejado claro que antes de que Israel reanude operaciones militares de envergadura, debe poner en marcha planes humanitarios que reduzcan al mínimo el número de víctimas entre los palestinos inocentes. Y la tregua entre Israel y Hamás ha durado ya 7 días, pero las prórrogas se han ido renovando, recordemos, día a día. Israel ha amenazado con reactivar su ofensiva contra Hamás en cuanto el acuerdo temporal llegue a su fin. DW Árabe tiene un equipo de reporteros en Gaza y este es su reportaje sobre los temores de la población ante la posibilidad de que se reanuden las hostilidades. El alto el fuego dio un respiro a las familias desplazadas de Gaza. Entre las familias que ahora viven en carpas en la ciudad sureña de Yan Yunis está la de Ahmed Al-Farani. Temen lo que pueda ocurrir cuando termine la tregua. Esperamos que se prorrogue para que podamos retornar a nuestra casa en el norte de Gaza. Queremos volver incluso si nuestra casa quedó en escombros, porque no queremos quedarnos en esta carpa de manera indefinida. La población en el sur de Gaza teme que el ejército israelí intensifique sus operaciones durante una nueva fase de guerra. Israel juró destruir a Hamás, considerado un grupo terrorista por varios países. Esto conllevaría todavía más sufrimiento para las familias gazatíes que han sido desplazadas.
No sabemos dónde vamos a acabar. Preferimos quedarnos aquí en tiendas de campaña en lugar de ir al Sinaí y que nos humillen aún más. La humillación que hemos visto en Gaza es algo sin precedentes. Nadie quiere experimentar lo que hemos tenido que vivir. No sabemos si habrá una prórroga temporal o un alto el fuego permanente. No sabemos si volveremos a la ciudad de Gaza o si tendremos que quedarnos aquí en los campamentos. Una vez más desconocemos nuestro destino. Hemos retrocedido 60 años. Saher Al-Kashef es analista político en Gaza. Cree que el ejército israelí podría enfocar pronto su atención en el sur del territorio. Creo que la tregua humanitaria se prorrogará de nuevo, ya que todavía quedan rehenes civiles en la franja de Gaza. Pero el ejército israelí aún no ha alcanzado todos los objetivos que anunció al principio de la guerra, por lo que hay los que reclaman que las operaciones militares continúen también en el sur de Gaza. Estos niños esperan volver a casa y sus padres esperan poder reconstruir su hogar, pero su espera podría quedar en suspenso dada la fragilidad de esta tregua. Y atención, este tema es muy interesante y nos lo trae Paco Furio. Vamos con un aniversario tecnológico, Carolina, y es que hace exactamente un año se lanzó el chatbot ChatGPT. Y lo cierto es que en tan solo 12 meses ha cambiado para muchos radicalmente la forma de trabajar y aprender. Las tareas más complejas ahora parecen sencillas y se calculan más de 1.500 millones de visitas a su web cada mes. Pero ChatGPT también tiene sus riesgos. ChatGPT es útil para muchas cosas. Puede responder preguntas difíciles, escribir textos complejos y completar muchas otras tareas. La aplicación de la empresa estadounidense OpenAI ha arrasado en todo el mundo. Apenas unas semanas después de su lanzamiento a finales de 2022, 100 millones de usuarios ya la habían probado. Samuel Altman habló en mayo de los riesgos de la inteligencia artificial ante el Congreso de Estados Unidos. Creo que si esta tecnología sale mal, puede salir muy mal. Queremos ser muy claros al respecto y trabajar con el gobierno para evitarlo. Intentamos ser transparentes con los casos con riesgo y lo que debemos hacer para mitigarlos. Altman se vio forzado a abandonar la dirección de OpenAI temporalmente, pero no tardó en reincorporarse al puesto. Una señal del ambicioso plan de crecimiento de la pequeña empresa, según los expertos. OpenAI se fundó originalmente como centro de investigación sin ánimo de lucro. Microsoft es un estrecho socio de OpenAI y, según estimaciones del sector, ha invertido cerca de 13.000 millones de euros en la empresa. Otros gigantes tecnológicos como Google y Meta están trabajando en programas similares, impulsados por el auge de la inteligencia artificial que ha desencadenado ChatGPT. Y para saber más sobre ChatGPT, lo que nos ha aportado en un año y sus riesgos, conectamos ahora con Guillermo de Haro Rodríguez, vicedecano de la IE School of Science and Technology en Madrid. Gracias por atendernos. ¿Cómo ha revolucionado ChatGPT el mundo de la inteligencia artificial? Bueno, pues en primer lugar, después de varios inviernos de la inteligencia artificial, ChatGPT lo que ha hecho es dar el pistoletazo de salida al encontrar una propuesta que ha sido pues, muy fácil de acoger por mucha gente. Ya se ha convertido en una marca reconocida, a pesar de que llevamos mucho tiempo hablando de inteligencia artificial. Tenemos un producto que dentro de poco incluso podremos utilizar como un verbo o como una palabra más de uso común y que, sobre todo, en el vídeo de introducción comentabais, gracias al incremento de productividad que supone en la generación de contenidos, en la investigación y en otras tareas, ha provocado que cada vez más empresas se lancen a la creación de sus propios sistemas de LLM, ¿no? De sus sistemas de trabajo con materiales de texto procesados, preentrenados, basados en esta tecnología de Google, los Transformers, que ahora se está utilizando de manera generalizada.
No obstante, el primer aniversario de ChatGPT llega justo después del terremoto interno que ha puesto de relieve dos aspectos relevantes a resolver en los próximos meses. Por un lado, la gobernanza de la compañía de IA, y más exitosa del momento. Y por otro lado, el difícil equilibrio entre seguridad y desarrollo, dicho de otro modo, entre ética y mercado. ¿Hacia dónde se inclina la empresa? Pues es una buena pregunta. En primer lugar, a todas las startups en un momento dado les acaba ocurriendo algo parecido. De hecho, lo más importante cuando uno va a arrancar un proyecto, y una de las cosas en las que normalmente no se fija, es el pacto de socios. Es, como solía decir un buen amigo mío abogado, los contratos están para cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van bien, todo el mundo está muy feliz y muy contento. Ha llegado la empresa a un punto de inflexión en el que, como decíamos, cada vez hay más competidores y estos competidores amenazan con llegar y alcanzarla, así que necesita más inversión, necesita crecimiento y tarde o temprano necesitará un modelo de negocio para plantear la sostenibilidad a medio y largo plazo. El sistema de gobernanza que tenían diseñado pues no es precisamente el más sencillo para esto, con una organización non-profit y después otra organización sí for profit y con un board que está pensado, como comentaba hoy Helen Toner en Twitter, una de las miembros del consejo que ha salido y dimitía después de esta crisis. Su objetivo no era limitar la velocidad de crecimiento, sino que se cumpliera la misión, y de hecho cerraba su hilo de Twitter comentando que seguirá encontrándose con ChatGPT por su interés con la gobernanza ética y con la seguridad y la privacidad. Se han dicho muchas cosas estos días sobre los motivos para justificar la crisis, pero al final los motivos reales solo los conocen los miembros del Consejo de Administración. Lo que sí es cierto, y volviendo a la segunda parte de tu pregunta, es que la caída del valor de las acciones de Microsoft fue muy importante. Estamos hablando de más de 100.000 millones de dólares. Y el mero anuncio por el CEO de Microsoft, Satya Nadella, de que iba a incorporar a Sam Altman si OpenAI no tomaba otra decisión, supuso esa recuperación e incluso un poco más. Entonces está claro que esta empresa ahora mismo es un referente y que Sam Altman es la persona clave con la que quieren contar todos ellos. Más de 700 de los 770 empleados firmaron una carta diciendo que se irían donde estuviera él, y esto yo creo que fue la puntilla a la decisión de ese Consejo de Administración. Sobre la evolución a medio y largo plazo, pues recordemos que Google nació con el Don't Be Evil en ese claim en los estatutos, y bueno, pues llegó un momento que eso desapareció y acabó creando Alphabet, y debajo de Alphabet varias empresas. Sí. Es muy posible que vayamos hacia un camino similar. Muchísimas gracias, Guillermo de Haro Rodríguez, por estas informaciones. Dejamos ahora la economía, más noticias. Muchas gracias, Paco. Vamos a hablar del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger. Él falleció este miércoles a los 100 años de edad. El canciller alemán Olaf Scholz elogió al diplomático que nació en Alemania por su compromiso con la amistad transatlántica. Kissinger, recordemos, huyó de la Alemania nazi a Estados Unidos en el año 1938. Y para algunos, él fue un ejemplar hombre de Estado cuya labor diplomática le valió un premio Nobel de la Paz. Sin embargo, otros lo consideran una figura controvertida por su apoyo a los gobiernos anticomunistas y también las dictaduras latinoamericanas, como por ejemplo la Junta Militar en Argentina, también su rol en el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende en Chile, pero también polémica fue su gestión de la guerra de Vietnam. Kissinger mantuvo negociaciones secretas con Vietnam del Norte que culminaron en un acuerdo de paz en 1973, pero la guerra duró 2 años más. Vamos a hablar al respecto con Peter Kornbluh. Él es director del proyecto de documentación sobre Chile del Archivo de Seguridad Nacional en Estados Unidos y también autor del libro Pinochet, los archivos secretos. Señor Kornbluh, gracias por esta conversación con Deutsche Welle en Berlín. Ya hablábamos de Kissinger, un controvertido personaje. ¿Cuál es su legado? Bueno, su legado es muy controversial. En Chile es un legado de dar dolor a un país entero, de ayudar a construir, a derrocar un gobierno democrático
y ayudar la consolidación de uno de los regímenes militares más malo, más conocido por su violencia y represión en la historia del mundo, lo de Augusto Pinochet. Y Kissinger siempre, el nombre de Kissinger siempre va a estar conectado con el golpe de Estado hace 50 años en Chile y la consolidación de este régimen de Pinochet. Señor Kornblum, usted presionó para que se desclasifiquen estos documentos. Al estudiarlos, ¿qué es lo que más le sorprendió sobre la política de Kissinger en Chile? La cosa más impactante para mí es cómo Kissinger, como un solo hombre, un individual muy poderoso, cumplió todo esto. Obviamente, Nixon, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, quería intervenir en Chile también, pero Kissinger empujó, organizó, estaba jefe de todas las reuniones. La CIA pasó los reportajes a él sobre sus operaciones encubiertas en Chile, y también con el régimen de Pinochet. Sus diputados, ayudantes, su staff, dijo a Kissinger: no debemos apoyar a este régimen de represión, y él hizo lo que quería hacer, de tener una política de apoyar este régimen militar en Chile. Entonces, los Estados Unidos tienen una tradición muy larga de intervenir en Latinoamérica, y usualmente no se puede poner la culpabilidad de la historia en una sola persona, pero en el caso de Kissinger, quien era la persona más consecuente en relaciones entre Chile y los Estados Unidos por más de 6 años, 1970 hasta 1976, se puede decir que el veredicto de la historia llega al pie de Henry Kissinger. Wow. Y señor Kornblum, usted que vivió en esos momentos también las reacciones, ¿cómo fueron las reacciones en aquel momento después de la desclasificación de estos documentos? Los documentos que cuentan la verdad sobre el rol de Kissinger en el caso de Chile han salido empezando en el año 75. Mi organización ha empujado por desclasificar todos los papeles que tienen que ver con el rol de los Estados Unidos en Chile, y el rol de Kissinger ha salido, especialmente en los últimos 20 años. Y han cambiado la historia. Kissinger escribió sus memorias, muchas mentiras ahí. Con los documentos se puede leer la verdad sobre la política de Henry Kissinger. Y eso lo ha notado usted también en su libro Pinochet, Los Archivos Secretos. Peter Kornblum, muchísimas gracias por hablar con Deutsche Welle, por esta conexión. Bueno, un placer como siempre. Continuamos hablando sobre Chile. El antiguo oficial chileno Pedro Barrientos, condenado por el asesinato del cantante Víctor Jara, fue extraditado este jueves desde Estados Unidos hacia Chile. Barrientos fue arrestado en el estado de Florida el pasado 5 de octubre después de ser hallado responsable de la tortura y del asesinato extrajudicial del cantautor Jara en los días posteriores al golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende en el año 1973. Una vez el oficial llegue a suelo chileno, quedará detenido en calidad de ser procesado. Y el gobierno de Panamá asegura que cerrará la mina de cobre Minera Panamá, la más grande en Centroamérica. La Corte Suprema de Justicia del país declaró inconstitucional el contrato minero entre el Estado y la compañía canadiense First Quantum Minerals. La decisión, celebrada por los indígenas y los sindicatos de la zona, se produce además en mitad de una grave crisis política en el país que ha provocado intensas protestas, 4 fallecidos y varias huelgas en distintos sectores. Masivas protestas en Ciudad de Panamá en rechazo a la concesión de explotación de Minera Panamá. Una lucha donde además los pueblos indígenas desde distintos territorios también son activos protagonistas.
En el puerto internacional de Punta Rincón, en el Atlántico panameño, un grupo de barcas bloquea el paso de carbón y suministros esenciales destinados a la gigantesca mina de cobre First Quantum Minerals. Consideran que los pueblos indígenas tienen el derecho de participar activamente de los recursos de este importante enclave. Exigimos a nuestro gobierno ya no más con la contaminación de este río, porque nuestro pueblo desea tener este río para nuestra pesca, porque aquí donde nosotros nos dedicamos a lo que se llama a la pesca para el sustento de nuestros familiares. Aunque la decisión de la Corte Suprema de anular el contrato minero ya está tomada, continúan las vigilias para presionar en el cierre de este yacimiento. La mina que estamos viendo es extranjera. Entonces, ellos son extranjeros. ¿Quién en realidad tiene el derecho aquí? Nosotros los panameños. Ahora, ellos vienen a destruir, a contaminar el aire, a contaminar el mar, donde la cual nosotros vivimos por vida. El cierre total de la mina, que representa el 1% de la producción mundial de cobre y el 5% del Producto Interno Bruto de Panamá, ya ha hecho caer las acciones en bolsa de First Quantum. La decisión es un triunfo de la movilización popular. Fueron necesarios 10 años para iniciar su construcción y después de un primer intento en mayo para que entre en funcionamiento este viernes. Finalmente arrancará la operación plena del Metro de Quito. En Ecuador, este es el primer sistema de transporte subterráneo del país. A partir de mañana, recorrer Quito de norte a sur será posible en 33 minutos. Hasta ahora, el mismo trayecto podía demorarse hasta 2 horas. El Metro de Quito abre sus puertas al público tras 10 años en construcción, un megaproyecto que costó $2.000 millones. Ha sido la obra hoy mismo de arquitectura más compleja que se inaugurará el 2023 en América Latina. Y eso no solo tiene que ver con la magnitud de la obra, pero también tiene que ver con el tipo de infraestructura y con la topografía de Quito. Para construir la estación de San Francisco a 30 metros de profundidad, se retiraron temporalmente más de 100.000 piedras de la emblemática plaza de la iglesia franciscana. Se espera que 150.000 personas utilizarán el metro a diario en las primeras semanas, algo que ayudará a descongestionar el tráfico con un efecto secundario positivo para el medio ambiente. La capital emite al año 7 millones de toneladas de CO2, de los cuales un 40% proviene de los más de 5 millones de desplazamientos motorizados diarios. Según la Secretaría Municipal de Ambiente, el metro podría reducir estas emisiones anualmente en 58.000 toneladas de CO2. Los habitantes de Quito lo agradecerán. Hasta aquí por ahora. En menos de media hora los espero aquí en Deutsche Welle Noticias. Estaremos junto con todo el equipo actualizando lo último en el mundo de las noticias internacionales.